Hola a todos nuestros queridos amigos de Mater Mundi. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, Beatriz. Muy bien, con muchas ganas de empezar el siguiente programa. Me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar hoy, de cómo Jeremías ve el fin del mundo. Nos quedamos en el programa pasado con el reinado de Josías y ahora vamos a ver sus hijos cómo reinan de mal. Antes de meternos con el reinado de Josías, quería deciros una cosa. Hablamos en el programa pasado de Isaías y hoy vamos a hablar de Jeremías. Hay 4 profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después hay 12 profetas menores. Los profetas mayores se llaman así no porque sean mejores que los otros, sino porque los escritos son muchísimo más largos. De hecho, los 12 profetas menores están todos juntos, se encontraron todos juntos en un rollo de pergamino. Están todos juntos en un rollo de pergamino. Mientras que los 4 profetas mayores tienen muchísimos escritos. Por eso se conocen así, porque muchas veces parece y son todos igual de importantes. Bueno, alguno de vosotros podríais decir que no, pero realmente todos son igual de importantes porque tienen todos su importancia en su momento y en lo que Dios nos quiere revelar. Bueno, pues tenemos a Josías, Jaime. Josías muere y sus hijos van de mal en peor. Todos son absolutamente un desastre y conducen a Judá de nuevo al paganismo. Como vimos en el programa pasado, vemos cómo viene un gran reformador, reforma, quema los altares a los dioses paganos, prohíbe el culto a esos dioses, los ídolos. Luego viene un hijo suyo, vuelve a hacer vuelve a dar culto a los ídolos. Después viene otro, vuelve a prohibir. Y decíamos en el programa pasado, y lo vamos a ver a lo largo de todos estos programas, que esa es la lucha interior que hay en el corazón del hombre. Siempre. Sí. Que no hay otra cosa. Bueno, pues fijaos, el primer hijo, que es Joacaz. Joacaz, ¿qué le ocurre a Joacaz? Que se une a Egipto. Y esto es otra cosa que pasa hoy en día también muchísimo. El pueblo de Israel está entre dos grandes potencias, entre varias grandes potencias. Tiene por una parte los egipcios, por otra parte tiene los asirios, que ya invadieron el reino del norte, y también está Mesopotamia por ahí, que es la que va a llevar al reino de Judá al exilio. Entonces se mueve entre grandes potencias. Y esto es lo que nos pasa también a nosotros hoy en día, que nos movemos entre grandes potencias. ¿Qué pasa? Que cuando te quieres aliar con una gran potencia que no adora al Dios verdadero, pues que al final tienes que pagarles tributos. Y esto es lo que le pasó a Joacaz. Joacaz se une al faraón de Egipto. ¿Y qué hace el faraón de Egipto? Obliga a Judá a pagar grandes tributos. Y por supuesto se quita a Joacaz de en medio. Claro, porque no es un hermanito de la caridad el faraón de Egipto. El faraón de Egipto hace lo que le da la gana. Y cuando nosotros nos unimos a reyes poderosos, a personas poderosas, no son hermanitos de la caridad. También tenemos que dar algo a cambio. No sé si esto se entiende bien, Jaime. Sí, perfectamente, la verdad. Es como que estás haciendo algo mal y que te lo estás pasando bien, entre comillas, pero que eso tiene sus consecuencias, que todo no es tan bonito, ¿no? Exacto, y no solo que te lo estés pasando bien, sino que no has puesto toda tu confianza en Dios y te unes a personas que viven abiertamente y a voces contra la ley de Dios para que sean ellos los que te ayuden. Y claro, eso tiene sus consecuencias también, ¿no? Bueno, pues lo que hace el faraón de Egipto es que quita a Joacaz en medio y pone a reinar a su hermano Joyaquín. Joyaquín está en estos momentos como rey de Israel. Viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya vemos cómo estamos entre potencias, y se lleva a Joyaquín al destierro. El rey de Babilonia invade
el reino de Judá, entra en Jerusalén, destruye el templo, se lleva todo lo mejor del templo, no solo lo mejor, sino lo más sagrado del templo, y se lleva a su rey al destierro, a Yoyaquín. Y pone a su hijo de 8 años, al hijo de Yoyaquín, a reinar en vez de su padre, un niño de 8 años. Sí. Bueno, ya me contarás, ¿no? 3 meses más tarde, Nabucodonosor coge a ese niño de 8 años, se lo lleva también al destierro y deja reinando a Sedecías. Sedecías es el último de los hijos de Josías, de las joyitas de hijos de Josías. Bueno, pues le deja reinando para que gobierne como su vasallo, ya no como, o sea, como rey de Israel, pero como vasallo de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Y aquí pasa una cosa, Jaime, de la que ya hablamos en programas pasados, que no hay arrepentimiento. Sedecías no se arrepiente. Y esto es muy importante. Y aunque Jerusalén había sufrido varios ataques, habían destrozado el templo, se habían llevado lo más sagrado del templo, se habían llevado a lo mejor de Jerusalén, deportado a Babilonia, no hay arrepentimiento. Y aparece aquí un profeta de los que no gustan. Había muchos profetas como hay hoy en día, que son falsos profetas y que lo único que te quieren es decir que va a salir todo fenomenal, y aparece también un profeta de los de verdad, que es Jeremías. Bueno, pues tal y como iban las cosas, por supuesto, la gente no quería oír malas noticias, como nos pasa hoy en día. No queremos escuchar malas noticias. Y Jeremías es encarcelado, es golpeado, le arrojan a un pozo, le amenazan a muerte repetidamente, pero Jeremías, como es un profeta verdadero, pues sigue y sigue y sigue. Y sigue dando testimonio de la verdad. Incluso llega un momento que Sedecías le consulta. Bueno, Sedecías decide rebelarse contra Nabucodonosor. Seguimos entre las dos potencias. Nabucodonosor la había dejado ahí como su vasallo y decide rebelarse contra Nabucodonosor y aliarse al rey de Egipto. Este error se había cometido ya 1 siglo y medio antes con el último rey del reino del norte de Israel, que era Oseas. Cuando empiezas a liarte con uno y otro, al final te acaban destruyendo. Y eso es exactamente lo que pasa. Bueno, Sedecías manda llamar en secreto a Jeremías para que le diga qué es lo que va a ocurrir, y Jeremías le dice que Egipto no le va a ayudar. Vamos a leerlo, Jaime. Esto dice el Señor: no os hagáis ilusiones pensando, los caldeos se marchan definitivamente de nosotros, porque no se marcharán. Aunque batierais a todo el ejército caldeo que os ataca, y no quedasen de ellos más que hombres heridos, cada uno de estos se alzaría de su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. Pues Jeremías ha dicho la verdad. Ahí tiene la verdad el rey, ahí tiene la verdad Sedecías, y Sedecías, a pesar de la verdad, que la conocía, a pesar de conocer la verdad, no va a actuar en consecuencia. Y esto es, Jaime, porque todos somos libres. Él sabe perfectamente que está haciendo mal, es que lo sabe perfectamente, pero no va a actuar en consecuencia. Y además que se ha apoyado en Egipto, que era el pecado, ¿no? Al inicio, el faraón. Exacto. Y se ha apoyado en el pecado y no sale de ahí. Pues sabe lo que va a ocurrir, lo sabe también el pueblo, que tampoco quiere escuchar. Y ¿qué pasa también? Que es verdad que la verdad era terrible. La verdad era terrible, porque Jeremías le dijo al pueblo de Judá que pronto iba a haber una destrucción horrorosa y tan espantosa que no tenía casi palabras para describirla. Esa era la verdad que nadie quería escuchar. Bueno, pues
En la búsqueda de esa verdad para describir todos esos horrores y todas esas catástrofes que iban a venir y que nos van a venir a nosotros cuando nos apartamos de Dios, porque esto, como hemos dicho muchas veces, el Antiguo Testamento es algo que está escrito para todos nosotros y que es lo más actual que hay en nuestro mundo. Bueno, pues Jeremías lo que hace es que para explicar todos esos horrores se remonta hasta el principio de los tiempos. Y en Génesis 1 se describe cómo la tierra, antes de que Dios le insuflara su espíritu, estaba vacía y estaba totalmente desolada, antes del comienzo de la creación. Y vemos cómo el primer acto de Dios fue crear la luz. Bueno, pues ahora vamos a ver la visión de Jeremías. Miro a la tierra y es caos y vacío, a los cielos y no tienen luz. Miro a los montes y están temblando, y todas las colinas se estremecen. Miro y no hay nadie, y todas las aves del cielo habían huido. Miro y el vegetal es un desierto, y todas sus ciudades habían sido destruidas delante del Señor, ante el ardor de su ira. Bueno, pues la destrucción va a ser tan brutal que va a destruir toda la creación. Pero yo no quiero parecer una persona catastrófica. Es que la creación de Dios es la naturaleza en comunión con Él, y es el hombre en comunión con Él, y es el matrimonio en comunión con Él. Y lo que nos quiere decir la Biblia, y me quiero expresar bien, es que cuando damos la espalda a Dios, se destruye la creación, se destruye toda la comunión con Dios. No sé si se entiende bien, Jaime. Sí, o sea, que más que en un sentido literal, lo que quiere decir es que se va a destruir todo lo bueno de nuestra vida, ¿no? Todo lo que nos ha dado Dios y todo lo que tenemos con Él. A lo mejor el matrimonio, a lo mejor... Claro, y no quiere decir que en un momento dado no puedan venir catástrofes, pero no solo hay que verlo, no hay que entenderlo literalmente, sino que la peor catástrofe de todas es la que se produce en nuestro corazón, cuando sacamos a Dios de en medio. Cuando sacamos a Dios de en medio, cuando dejamos de amar a los nuestros, todo eso es un cataclisma, es una oscuridad en nuestro corazón y en la de las personas que nos quieren. Bueno, la creación no va a ser totalmente destruida, por eso que estamos hablando y por esa forma de verlo, como sucedió con el diluvio, porque Dios va a preservar siempre un resto. Sí, el resto de Israel, y un resto ahora, en los días en que vivimos, que hay un resto de personas que siguen, o que puedo decir que seguimos a pesar de nuestros pecados, creyendo en el Dios verdadero, creyendo en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo y luchando por ella, aunque finalmente tengamos que llegar al martirio y aunque finalmente nos tengan que comer los leones. Pues Dios se sigue sirviendo de ese resto, y no somos ni los más listos, ni los más inteligentes, ni los más guapos, ni los más poderosos. Somos esas personas que queremos vivir según la ley de Dios. Pues ese resto lo va a mantener en Israel, y ese resto lo va a mantener ahora en la Iglesia. Y aunque quemen las iglesias, aunque nos persigan, pues va a haber siempre un resto que se va a mantener fiel a Dios y que va a seguir queriendo cumplir esos mandamientos amorosos de Dios, llegando a la plenitud de esos mandamientos, que es la ley del amor, pero el amor según Dios, no el amor según los hombres. Bueno, pues vamos a ver cómo Israel volverá a estar unida de nuevo bajo la estirpe de David, y cómo Jeremías anuncia esa unión de Israel, a pesar de todas estas catástrofes. Congregaré los restos de mis ovejas de todas las tierras a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, para que no teman más, ni se espanten, ni falte ninguna, oráculo del Señor. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un brote justo,
que rija como rey y sea prudente, y ejerza el derecho y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvada, e Israel habitará en seguridad, y este será el nombre con que le llamen, el Señor, nuestra justicia. Es muy importante todo el tema de la justicia en el Antiguo Testamento, y la justicia es la persona que cumple la voluntad del Señor, la persona que cumple sus leyes, y el santo, el que cumpliendo la ley del Señor llega a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es importantísimo. Y también es muy importante saber que todas estas profecías del Antiguo Testamento, que lo hemos dicho varias veces, pero es importante recordarlo, van a alcanzar su plenitud en Jesucristo. Nunca en una persona, nunca en un rey, aunque sean santos maravillosos, aunque tengamos todos estos profetas estupendos y estos reyes que gobiernan. Pero la plenitud de todas las profecías del Antiguo Testamento van a darse en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, aunque Dios vaya haciendo alianzas a lo largo de la historia con su pueblo, la alianza verdadera y definitiva la va a sellar con su Hijo Jesucristo, con su muerte y con su resurrección. Es verdad que lo de justo se veía en Abraham, lo decían de Abraham. Y es verdad que Abraham cumplió la voluntad de Dios hasta el límite entre estando dispuesto a sacrificar a su hijo. Y ahora Jesucristo va a ser sacrificado también por su Padre, por así decirlo, y va a cumplir la máxima voluntad, o sea, va a ser el hombre más justo de todos, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que seamos justos, pero para ser justos tenemos que jugar en sus cartas. Y jugando sus cartas llegamos a la fusión total con Él, a la comunión total, al desposorio total con Cristo, que es a lo que estamos llamados. Y jugar sus cartas es hacer su voluntad. Sí, pero siempre con esa base de la que estamos hablando en todos estos programas, de cumplir los mandamientos. Y decíamos en el programa pasado, empezando por los últimos, si tú no codicias a la mujer del prójimo, a la novia del prójimo, los bienes del prójimo, pues ya es un gran paso para no matar, o para no robar, o para no decir falsos testimonios ni mentiras, o para honrar a tu padre y a tu madre, que significa, sobre todo, llevar esa revelación de Dios de generación en generación, de padres a hijos y a nietos. Y por supuesto, ahí llegas a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Podríamos hablar un día más adelante sobre los 10 mandamientos, que es un tema muy, muy bonito para dar, y sobre todo para mi generación, que siempre nos enseñaron que es que los 10 mandamientos era un Dios y para nada, son 10 palabras maravillosas de un Padre amoroso, 10 palabras de amor. Bueno, pues vamos a ver cómo Jeremías dice que esa alianza con David va a alcanzar su plenitud en una alianza nueva. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su Señor, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el menor al mayor, oráculo del Señor, porque habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Esto es una preciosidad. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Deja que Dios ponga la ley en tu pecho y la escriba en tu corazón. Déjale. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si tú dejas que Dios ponga la ley en tu pecho y que la escriba en tu corazón,
esa es la ley del amor. Como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero ama jugando las cartas del Señor, no jugando las tuyas. Jugando las cartas del Señor. No se puede amar cometiendo adulterio, ni se puede amar matando, ni se puede amar mintiendo, ni se puede amar robando. Ama con las cartas de Dios y verás cómo tu vida será fecunda, será feliz y cómo entrarás en una dinámica en la que no necesitarás más que te hablen del Señor, porque Él mismo será el que te guíe. Bueno, Jaime, aquí también hablan de una cosa muy importante, que es la fidelidad. Si Dios nos pide sobre todo fidelidad. Sabe que somos unos burros, unos zoquetes. Fidelidad, fidelidad. Vamos a caer 1000 veces, pero te vuelves a levantar. Ahí está la fidelidad. Hay un profeta de los 12 menores que se llama Oseas, que a mí me encanta el profeta Oseas, y yo recomiendo a todos nuestros amigos de Mater Mundi que lo lean con unas buenas notas de la Biblia, eso sí, porque si no, no van a entender nada. Este profeta, Dios le obligó, para poder profetizar y poder hablar de los sentimientos, de los sentimientos, entre comillas, de Dios, a casarse con una prostituta. Oseas estaba locamente enamorado de su mujer, y esta prostituta le deja tirado, deja a sus hijos tirados porque se va a prostituir con otros hombres, hasta que llega un momento que se convierte en esclava. Y Dios, para que el profeta Oseas pueda profetizar y pueda entender lo que Dios siente con su pueblo, le dice: y ahora vete a buscarla, perdónale todo, cómprala, porque se había convertido en esclava, cómprala y tráela de nuevo a tu casa. Fíjate qué bonito. Y el profeta Oseas, que estaba loco de amor por su mujer, va a comprarla y la trae de nuevo a su casa. Y así podrás profetizar cómo siento yo lo que mi pueblo hace conmigo. Vamos a leer al profeta Oseas. El Señor me dijo: anda de nuevo, ama a una mujer amada de otro y adúltera, como ama el Señor a los hijos de Israel, a pesar de que ellos vuelven el rostro a dioses extraños y gustan de las tortas de uvas pasas. Me la compré por 15 siclos de plata y un homer y un letec de cebada. Bueno, pues fíjate, ponte tú como hombre en la piel de Oseas. Va a comprar a su mujer, que ha acabado siendo una esclava del pecado. Y eso es lo que Oseas nos quiere, lo que Dios nos quiere a través del profeta Oseas transmitir, que nos ama. Hagamos lo que hagamos, que nos ama y que va a venir a redimirnos y a salvarnos. Y fíjate que Ezequiel, que vivió al mismo tiempo que Jeremías, hemos hablado ya de Isaías, Jeremías, Ezequiel. En el próximo programa hablaremos de Daniel, los 4 profetas mayores. Bueno, pues que Ezequiel hace la misma promesa. Y al igual que Jeremías ve toda la desolación que va a llegar sobre el pueblo de Israel, pero sabe que por terrible que fuera esa desolación, esa destrucción, que por encima de todo eso está el amor de Dios. Vamos a leer a Ezequiel. Voy a tomaros de entre las naciones, voy a reuniros de entre los pueblos, y os haré entrar en vuestra tierra. Rociaré sobre vosotros agua pura, y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas. De todos vuestros ídolos voy a purificaros. Os daré un corazón nuevo, y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vuestro interior, y haré que caminéis según mis preceptos, y guardaréis y cumpliréis mis normas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Realmente muchas personas muchas veces dicen que no saben cómo rezar. Pues cogeos estos versículos y decidle al Señor:
rocíame con agua pura, que es lo que se nos hace en el bautismo, purifícame de todas mis impurezas, purifícame de todos mis ídolos, dame un corazón nuevo, pon en mi interior un espíritu nuevo. Qué forma tan bonita de rezar. Arranca este corazón de piedra, dame un corazón de carne. Es que, fíjate, recurriendo al Antiguo Testamento, lo importante aquí es ver que todos estos bestias somos cada uno de nosotros y que todas estas burradas que hacen, las hacemos nosotros, y que cuando vemos que un rey de estos parte a su hijo en dos o lo ofrece en sacrificio, que veamos que somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos ofrecido a nuestros hijos en sacrificio a ídolos por las burradas que hemos hecho? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Y quien diga que no, miente. Que sepamos ver la culpa en nosotros, porque así podremos coger todos estos textos tan maravillosos y aprender a rezar al Señor. Bueno, pues este terrible castigo que se avecina no es una venganza de Dios. Dios no es un Dios vengativo, ni muchísimo menos. Dios es amor. Dios es amor. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo y toda la vida. Entonces, esto es un castigo medicinal, como muchas veces nosotros los padres castigamos a nuestros hijos. Es un castigo amoroso. Es un castigo para poder traer la redención de su Hijo Jesucristo. Y no porque nos la merezcamos, sino porque Dios nos ama. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar siempre. Con el amor de Dios. Y que le dejemos, que abramos nuestro corazón a ese amor. Pues vamos a leer, Jaime, lo que dice el profeta Ezequiel. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis disgusto de vosotros por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Sabed que no hago esto por vosotros, oráculo del Señor Dios. Avergonzaos y sentid confusión por vuestra conducta, casa de Israel. Pues aquí tenemos la clave de todo. Acordarnos de nuestros malos caminos y de nuestras malas acciones, confesión. Sentir disgusto por nosotros, por nuestras iniquidades y por nuestras abominaciones, humillación. Y pedir perdón a Dios y acercarnos a Él. Y vamos a terminar el programa, si os parece, con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 64. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Bueno, pues con esta cita que acabas de leer, Jaime, yo creo que podemos terminar nuestro programa y darte las gracias y dar gracias a todos nuestros amigos de Mater Mundi por haber estado este rato con nosotros. Os esperamos dentro de 15 días.